Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy, desde el canal de la editorial tradicionalista en YouTube, Tradición Viva TV, quisiéramos hablar sobre una teoría económica que se inspira en la doctrina social de la Iglesia y que fue teorizada, por así decirlo, en primera instancia por el escritor inglés Gilbert K. Chesterton. Para indagar sobre la misma y poder discutir bien en este momento o a posteriori sobre sus aplicaciones y sus consideraciones de cara a un futuro, hemos invitado a don Pablo Gutiérrez, director adjunto de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, así como miembro del Club Chesterton, que está organizado en la capital de España. Muy buenas tardes y bienvenido, don Pablo. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Lo primero por la entrevista. Muchas gracias. Para comenzar, vayamos a las cuestiones encíclicas. Si bien el concepto de distributismo fue elaborado por Chesterton para dar nombre a una teoría que él consideraba alternativa tanto a la planificación centralizada de medios y servicios del comunismo y del socialismo, como al capitalismo entendido como un oligopolio y un absoluto poder por parte de determinadas empresas, de modo que no haya ninguna oportunidad de creación o crecimiento para las pequeñas, fastidiando por lo tanto a los pequeños propietarios. Pero para indagar más, pues como digo, vamos a las cuestiones encíclicas. Si no nos equivocamos, una de las encíclicas que se tomaron de referencia fue Rerum Novarum. Cierto, ¿no? Explíquenos. Sí, así vamos. Chesterton, que él nace en 1874, él no nace en el seno de una familia católica, pero siempre estuvo muy cercano, porque él de formación religiosa era anglicano, tuvo su crisis espiritual, pero siempre estuvo muy cercano, ¿vale?, a lo que es, por así decir, la teología y el credo católico, antes incluso de convertirse. Él se da el paso final de ingreso, por así llamarlo, ¿no?, o de entrada en la Iglesia Católica en 1922, pero él, desde sus primeros poemas juveniles, ya mostró pues desde un gran amor por San Francisco, por la Virgen María, etc. Entonces él sí era consciente, sí conocía lo que era la doctrina papal. Era un hombre además extremadamente agudo y conocía muy bien lo que estaba en tela de juicio con el capitalismo, sobre todo con el socialismo y luego también con el capitalismo. Es más fácil hacernos una idea de qué es el socialismo que hacernos una idea de qué es el capitalismo, porque del capitalismo se puede decir muchas cosas muy distintas y cada uno tiene su propia definición. Pero como muy bien has indicado, lo que a Chesterton le preocupaba más, le preocupaba enormemente, es el destino de la gente común. Él siempre consideró a sí mismo un demócrata. ¿Y en qué sentido demócrata? Dice, para él el demócrata es conseguir que la gente común, en lo que le es común, casarse, tener su parcela, tener su vivienda, fuera oído, fuera escuchado. Por tanto, todas aquellas doctrinas que suponían el predominio de un tamaño gigantesco, el socialismo, porque propone que toda la producción quede en manos del Estado, es efectivamente el ahogo de un pequeño propietario que no puede disponer de nada, pero también le preocupaba el capitalismo, como tú dices, entendido como una concentración empresarial que en su modo de ver tendía hacia el monopolio, le preocupaba mucho el monopolio, y entonces esos eran los dos polos entre los que él oscilaba. La Rerum Novarum, efectivamente, es una encíclica de 1891
que tiene en mente dos cosas. Por un lado, la situación de los obreros tras la revolución industrial y con unas condiciones de trabajo verdaderamente degradantes, y ante eso una respuesta muy fuerte que había dado el marxismo como una ideología que se proponía a sí misma como científica. Entonces, León XIII reconoce los riesgos, reconoce los peligros a los que está sometido la clase obrera y, por otra parte, reconoce los riesgos que llega a decir que serían más graves y peores incluso de triunfar el socialismo. Y una de las doctrinas que propone León XIII con gran claridad es el tema del acceso de todos los hombres a la propiedad, reconociendo que la propiedad no era un fin en sí mismo, sino que la propiedad era un medio para una vida digna de un trabajador con su cónyuge, de un trabajador con su familia. Esta es la idea central que motiva a Chesterton. Dice, hay que conseguir que la propiedad se extienda, que la propiedad no quede siempre que la gran propiedad vaya trayendo y concentrando y abarcando y englobando toda la propiedad adyacente hasta que queden solo grandes propietarios. Por eso Chesterton en algún momento es muy gráfico cuando dice, me da igual que toda la propiedad la tenga el Estado o que la tenga el conde de Shaftesbury. Le da igual, dice, porque al final uno y otro eran negaciones del acceso de las familias, de los matrimonios, a tener ellos sus propias condiciones de vida. Esto yo creo que es muy importante porque el acceso a la propiedad no es solo para Chesterton, no es solo la posibilidad de comer, ¿vale? No es solo la posibilidad de mantenerse, sino que también es una condición de libertad. Esto es otra de las ideas fundamentales para Chesterton. Una propiedad... Es una clave, que precisamente sin propiedad uno no puede ejercer esa libertad que le es conferida por naturaleza y le permite tanto desarrollarse y hacer prosperar a su familia y seres queridos, así como contribuir al bien común. Eso aparte de la consecución de la verdad y del fin último que es Dios. Continúa. Exacto, así es, porque la relación de la propiedad y libertad ha sido, es un tema que ha sido, bueno, muy estudiado, muy apuntado, porque pues ya no solo desde la Edad Media en la que los reyes eran primus inter pares y tenían que lograr el concurso de otros grandes nobles o de otros cuerpos para tanto los impuestos como para las guerras, como por así decirlo, que había una distribución del poder, no solo en sentido vertical, sino horizontal. Cuanto más se desarrolla el Estado, menos distribución del poder hay y el Estado lo va acaparando todo. En efecto, el Estado, bueno, o el Estado moderno, ya que hay quienes hacen una distinción entre distintos tipos de Estado, pero bueno, digamos que el Estado tiene una tendencia progresivamente expansionista. A medida que transcurre el tiempo, tiende a abarcar más poder, a adquirir más competencias, a considerar una mayor extensión. Digamos que es como una especie de tumor maligno que, salvo que lo extirpes, tiende a expandirse cada vez más y más, aunque obviamente haya gobernantes que más o menos obren bien y ejerzan cierto contrapeso a esa propagación, intentando reducirlo un poco, como es el caso de Bolsonaro en Brasil o del gobernador Greg Abbott en Texas. No obstante, no vamos a convertir esto en una jornada de análisis sobre el Estado. Simplemente quería hacer un apunte que creo que puede aportar a la conversación. Puede seguir. Sí, porque se trata de una reflexión en cómo la propiedad permite no solo el mantenimiento físico, la sobrevivencia, sino ese desarrollo de la libertad, es decir, la no dependencia del Estado. Durante muchos años, Chesterton, con un buen amigo suyo que era Hilaire Belloc era más historiador que autor otra cosa. De la obra El Estado Servil.
Hilaire Belloc durante un tiempo fue también miembro del Parlamento en Inglaterra. Ambos analizan con preocupación un tema que hoy ya está absolutamente superado y les ha adelantado por la derecha mucho más de lo que ellos podían imaginar, que es la creación del Estado bienestar, es decir, el Estado de procura asistencial. Ellos, lo que hoy es algo que vemos saludamos como enormemente positivo, que es un Estado que da unos servicios públicos muy buenos. ¿Qué es lo que ellos veían con gran preocupación? Pues veían con gran preocupación que bajo una excusa de benevolencia se le quitaba a las familias una serie de atribuciones, por ejemplo, el cuidado de los mayores, que al final lo que generaban es una dependencia. Yo creo que hoy esa dependencia es más peligrosa que nunca porque se puede generar una sociedad en la que te compensa, por ejemplo, por poner un ejemplo, te compensa no trabajar si estás subsidiado. Ahora estamos hablando, se habla ahora de la aprobación del ingreso mínimo vital, que es una medida necesaria. El estado del bienestar o bienestar del Estado, mejor dicho, tiende a fomentar valores como la irresponsabilidad, el hedonismo, el epicureísmo y el cortoplacismo. Los subsidios, aparte de no solamente tienen estragos macroeconómicos en tanto que pueden suponer un mayor aumento de la presión fiscal, que repercuta en la creación de puestos de trabajo, en el ahorro en determinadas inversiones, también tiene consecuencias morales, ya que la persona puede verse sentirse desincentivada en cuanto a trabajar tanto para desarrollarse como para contribuir al bien común y ofrecer lo que le corresponda en base a lo que se quiere especializar, mientras que en materia de asistencialismo se ha vulnerado el principio de subsidiariedad, privando a la sociedad de muchos roles que pudiera desempeñar por sí misma, teniendo en cuenta los cuerpos intermedios y una serie de servicios provistos por medio de un mercado en torno al cual interactúan espontáneamente. Lo mismo ocurre con la caridad. Dado que todo se confía al Estado, se desincentivan muchas iniciativas bottom-up de entrega al prójimo. Y de hecho, por desgracia, los ancianos son tratados por esos burócratas de turno como números, como meras cargas. Por algo, por desgracia, les interesa fomentar la eutanasia, tanto directa como indirecta. La indirecta la estamos mucho viendo ahora con el tema de la pandemia del COVID-19, lo mismo con el suicidio asistido. Aparte del avance del mal, aprovechan para esas cosas que básicamente son un reflejo del mal, un reflejo de una inmoralidad, y todo porque se considera como una carga. Continúa. Sí, básicamente hay un análisis que es así. Las consecuencias no son, como pasa con muchas medidas económicas, las consecuencias secundarias y a largo plazo muchas veces son distintas a las que uno pretende. Las medidas económicas, a mi juicio, son a veces como los medicamentos. Son de especialista. No hay que confundirlas con un eslogan, porque a veces uno cree que con una medicina ya está todo resuelto. No es así. Tienen muchas contraindicaciones. No todo el mundo las recibe igual, no todos los sistemas las reciben igual. Entonces, son una cosa con la que hay que tener cuidado. Chesterton y Belloc sí eran muy penetrantes y decían, aunque todas esas medidas de estado de bienestar, claro, son buenas, llevan a cosas buenas. Tenemos un sistema de salud muy adecuado, tenemos una serie de prestaciones muy buenas, pero van generando, lo apuntabas tú, van generando en la sociedad una mentalidad de bueno, yo me dedico a otra cosa porque tengo resuelta la vida. Que eso es un problema con el que nos encontramos hoy. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si se habla de un sistema de pensiones, bueno, hay otros sistemas. Antiguamente había empresas que hacían sistemas de pensiones para sus empleados.
también eran épocas en las que las empresas tenían el trabajo fijo y había menos volatilidad en los mercados del trabajo y había menos competencia exterior, con lo cual ahora sería más difícil. Pero el caso es que ya la empresa o el trabajador no piensa mucho en la posibilidad de que su sueldo esté vinculado a su pensión porque ya el Estado lo cubre. Algunos lo hacen a través de sistemas de pensiones. Pero mucho antes, el cuidado de los ancianos era una cosa que se planificaba en la familia. Esto ya está casi olvidado y hemos vivido un drama de los peores, a mi juicio, que hemos vivido con la pandemia, es el tema del abandono de los ancianos y los ancianos que han muerto casi olvidados por muchos temas. Las familias son pequeñas, las viviendas a veces son pequeñas, faltan acondicionamiento en algunas viviendas y luego también porque a veces no es más cómodo abandonar a los ancianos. Entonces, como sociedad, yo al margen de la actuación de un gobierno u otro, creo que como sociedad una de las cosas más dolorosas y que peor hemos hecho y que más tenemos que cambiar es lo que ha pasado con los ancianos. Pero claro, esto llueve de antes. Si no tenemos interiorizado que el cuidado de los ancianos fundamentalmente es un tema familiar, pues va mal, ¿no? O, por ejemplo, que el sistema de pensiones tiene que ver con la natalidad. Son cosas que caen por su propio peso, pero decirlas parece una tontería. Yo me hizo mucha gracia yo veraneo en la provincia de Segovia y de vez en cuando leía cosas de la provincia. Y decía, estaban muy contentos en Segovia, bueno, pues porque había ganado la capital de Segovia, población, después de 20 años de pérdida total. Y una de las cosas que se planteaban en Segovia, que estaban muy preocupados con el despoblamiento, era, claro, que tenían que hacer llegar Internet a todos los pueblos. Dios, vale, quiere usted Internet a todos los pueblos, pero no es eso. Que esté despoblada Castilla, Segovia, la provincia que sea, no es porque falte Internet en los pueblos. Es porque necesitamos que nazcan más niños. Entonces, a veces se pone en efecto, se dan dos problemas. La caída de natalidad, que va en picado. De hecho, en algunos meses en los registros hay más animales que nuevos recién nacidos. Aparte de que, obviamente, esa despoblación se vea fomentada por la política económica. Muchas veces donde hay más oportunidad es en las grandes ciudades y en muchos casos ya ni siquiera en cualquier capital de provincia. Prácticamente en España el lugar donde más fácil es encontrar trabajo es el área metropolitana de Madrid. Grosso modo, de hecho, Madrid recibe un montón de inmigrantes de distintos puntos de España porque ven muy difícil encontrar trabajo en sus regiones. Pero sí, el problema de la natalidad no es menos preocupante. De hecho, cualquier cuestión económica no ha de estar orientada al economicismo utilitarista, sino tener una perspectiva moral y pensar no solo en datos de estabilidad presupuestaria, sino en la importancia de una sociedad fértil y floreciente con vistas al futuro y a una prosperidad continua. Pero no voy a divagar demasiado en ello y sí que me gustaría hacer otra anotación con respecto a las encíclicas y el distributismo. Aunque Chesterton se inspirara más en León XIII, también se suele decir que la Centésimos Annus, uno de los textos más importantes de San Juan Pablo II, habría matizado algunas cuestiones de la encíclica que hemos mencionado antes y contribuido también al sustento teórico de la teoría chestertoniana con respecto a la doctrina social de la Iglesia, porque al fin y al cabo el distributismo se inspira en esa doctrina. La Centésimos Annus hacía referencias a la propiedad privada, la distinción de capitalismo entre sistemas de élites oligopólicas
o economía de mercado, caso en el cual él prefería que no hablásemos de capitalismo. También llegaba a hablar sobre la democracia. Pero te doy paso para que hagas las anotaciones al respecto. Sí, sí, me parece muy, muy pertinente. Hay un economista al que yo antes seguía mucho, es Juan Velarde. Juan Velarde, que es premio Príncipe de Asturias y es una referencia en escritos de economía. Él Sí, cuando está vinculado analiza... al Centro Covarrubias, si no me Puede equivoco. ser, puede ser. Él, bueno, fue catedrático durante muchos años. Él, una vez que dejó las cátedras, siguió vinculado siempre a la universidad, dando cursos, pero bueno, ha estado siempre muy pendiente de los escritos. Él cuando comenta, y lo hace como lo has dicho tú, cuando comenta los documentos de la doctrina social de la Iglesia, él va contando muy bien en qué filosofías están inspirados unos y otros. Él alaba mucho la Centesimus Annus porque es aquel en el que el Papa más economía estudió y más se sentó con los economistas y mejor, a su juicio, entendió cómo funciona la economía. Cierto es que si uno lee la Centesimus Annus, la imagen que da del capitalismo no es la que vivimos ahora. Es decir, que uno lee lo que se dice del capitalismo y yo no lo veo hoy porque no hay hoy un capitalismo puro 100%. En Están los efecto, mercados. Europa está plagada de estados hipertrofiados, bastante asistencialistas y economías Sí, bastante reguladas, inspiradas en la socialdemocracia. sí, Las únicas excepciones y vienen a ser Suiza, si acaso, y el Principado de Liechtenstein. Luego, en los Estados Unidos, aunque esté dándose cierta europeización, sí que cabe hacer una diferenciación entre territorios como Texas y territorios como California y Nueva York. Contraposiciones no solo en cuanto a libertad económica, sino también en clave cultural. sí, sí, eso es así, no necesariamente que es. Yo creo que hay regulación absolutamente necesaria. Yo que sé, cosas muy básicas, pues que a los bancos se les exijan los coeficientes de caja, la regulación obligatoria de determinados seguros, por empezar el del vehículo, ¿no? La regulación de los seguros de coche genera reducción de la violencia. Si no tuviéramos seguros obligatorios, los accidentes de coches acabarían muchos de ellos a palos. Entonces, es verdad que hay una serie de regulaciones estatales que son muy necesarias, pero quizá la más importante es la regulación del precio del dinero, y esa no es libre, esa está bien marcada por los órganos centrales. Yo ahí no me voy a meter, y puede que sea muy necesario, pero desde el punto de vista en que se habla de ese tipo Pero de las instituciones regulaciones. de banca central están, al fin y al cabo, regidas por determinados criterios políticos y no se ajustan a cuestiones de mercado, sino a criterios cortoplacistas y artificiales. De hecho, prima mucho la política financiera basada en la expansión artificial del crédito y la continua inflación para facilitar así las políticas de derroche y endeudamiento de los estados. Luego, en cuestión monetaria, existe en la mayoría de países una especie de monopolio. No hay libertad de divisa. De hecho, se teme que una de las consecuencias económico-financieras de la pandemia del COVID-19 sea la oportunidad vista para eliminar el dinero en circulación, el dinero físico, a la vez que se refuerzan los bancos centrales. Con todo ello, restringir lo que uno puede hacer con su dinero, por ejemplo, para ahorrar. Y ante ellos entran en juego conceptos tecnológicos como el de las criptomonedas. Pero eso, si acaso, se deja para Sí, otro capítulo y se analiza también desde una óptica distributista. sí, yo, o sea, Continúa. por seguir las reflexiones, cómo ha cambiado mucho el mundo del capitalismo desde lo que León XIII describe como el capitalismo de la época al capitalismo de hoy. Lo que pasa es que a veces a efectos de puro debate, sobre todo cuando uno lee titulares, muchas de las medidas se venden como mero eslogan y se utilizan como mero insulto. Por ejemplo, hay
muchas veces sin entrar a analizar más, se dice, claro, los países de economía neoliberal, entonces eso ya es un arma arrojadiza que sin entrar a valorar determinadas medidas ya pretende establecer pues no sé, un monigote para golpearle, ¿no? Para una especie de chivo expiatorio, como si eso fuera todos los males. Y muchas veces habría que analizar medida a medida, cuestión a cuestión. Por eso la centesimus annus sí es mucho más analítica en lo que has comentado tú, de distinguir cómo una cosa distinta es la economía de mercado, en la que hay una libertad de producción y libertad de circulación de bienes, y una cosa muy distinta es considerar que el capitalismo es ese sistema en lo que prima el beneficio máximo, porque eso suele ser decisión de los agentes económicos. Yo, por poner un ejemplo de ideas distributivas, este verano que estábamos en Galicia, y vamos todos los años, al lado de la Catedral de Santiago, fuimos a tomar allí unas cañas y pedimos una Coca-Cola y nos dice el dueño, no, aquí en este bar solo se sirven productos gallegos. Pues eso es una idea que aprovecha el mercado local, que aprovecha la cercanía del producto, pero renuncia a ganar hasta el último euro. Podría servir Coca-Cola y ganaría, pero dice, no, a mí no me interesa vender Coca-Colas. Yo prefiero vender cerveza Estrella Galicia y empanada. Bien, esto es una opción, es decir, que lo importante es que no es que el sistema como tal tenga la mentalidad del máximo beneficio, son los sujetos. Hay empresas que por el último euro matarían, o hay sujetos que por el último euro matarían, y a veces no nos afecta y somos culpables de esto. Pero está muy bien hacer la distinción de que el capitalismo, si entendemos por capitalismo la economía de mercado, estamos haciendo una equiparación errónea. A la economía de mercado no hay alternativa. Que se ejerce la libertad sea para obrar bien, igual que en otras áreas de la vida. Por ejemplo, podemos defender la libertad de las familias para educar a sus hijos. Pero obviamente, si esas familias enseñan a sus hijos a practicar la envidia, a robar, a delinquir o a cualquier otra mala actitud, o les cuelan el satanismo, obviamente hay que reprobarlo. Pues con las empresas igual. No porque algo lo haga una empresa privada haya que darle carta blanca. Igual que por muy crítico que pueda ser uno con la estatalización de determinados servicios, puede serlo, pero no por ello, si un médico de un hospital público lo hace muy bien, pues no le vamos a negar ese mérito. Porque obviamente hay gente que obra bien, igual que hay gente que obra mal en lo privado. Aunque los funcionarios no tengan determinados incentivos, pero hay quienes son muy responsables, aunque den por seguro que no les vayan a despedir, pero prima en ellos la buena moral. Pues, y por eso digo, y un ejemplo que me gusta dar con respecto a las empresas privadas, que es bastante reciente, es el tema de la censura en redes sociales. Sabemos que servicios como Twitter y Facebook censuran contenidos antiprogres, ya sean conservadores, tradicionalistas, identitarios o paleolibertarios, así como críticos con cualquiera de las ideologías de la revolución, multiculturalismo, ideología de género, ecologismo, etcétera. Podríamos decir, son empresas privadas, pero bueno, no, lo primero que cabe criticarlas ya que fueron concebidas como servicios para la libre interacción de los usuarios. Otra cosa es que en vez de fomentar una regulación, optemos por la competencia, por ejemplo, desarrollar una red social alternativa, cualquiera que sepa, o utilizar algunas asistentes como Gap y Minds. Hecho este pequeño inciso, puedes proseguir. Sí, no recuerdo lo que estábamos comentando. De las distinciones del capitalismo. Sí, bien, entonces, en ese aspecto no hay alternativa a la economía de mercado porque es la privación de libertad y sabemos a dónde lleva. Es decir, si no se deja la libertad de creación de empresa, la libertad de propiedad y de circulación de bienes,
la alternativa es la falta de libertad total. Se empieza por nacionalizar empresas, que tiene hay muchos modos de hacerla, pero luego hay que quitar los medios de comunicación de la oposición y hay que acabar encarcelando a la oposición. Y eso lo sabemos por Cuba, lo sabemos por Venezuela y no hay alternativa. Solo hay empobrecimiento y el empobrecimiento lleva a la represión y a la dictadura. Por tanto, se podrá hablar de cómo gestionar. Eso quizás lo que iba a preguntar, ya para ir finalizando. Sabemos que Chesterton y Belloc no desarrollaron grandes obras decálogo de propuestas y soluciones técnicas en materia económica. Simplemente desarrollaron un concepto con unas premisas morales. Si lo he interpretado mal, puedes tomarte la libertad de corregirme. Pero sí que me gustaría, como digo, que nos explicases cómo, de cara al futuro, un sistema económico, por ejemplo, basado en la economía de mercado, podría y debería fundamentarse en los ideales distributistas. En otras palabras, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, ¿en qué medida puede ser el distributismo una opción de futuro? Y la pregunta no tiene ninguna intención crítica o de desconfianza hacia el distributismo. Bueno, la pregunta es muy difícil porque, a ver, efectivamente... no hace falta que desarrolles un decálogo de soluciones, simplemente una visión teniendo en cuenta el distributismo clásico. Es que es muy complicado hacerla a futuro porque Chesterton y Belloc efectivamente no plantean medidas. Chesterton sí hay un momento en que se da cuenta de que habría que emplear la coacción estatal, es decir, regular por ley algunos tipos de distribución, o sea que sí era consciente muy bien de las implicaciones. Es verdad que muchos de sus escritos son inspiradores, el valor de la familia, la responsabilidad personal, la responsabilidad social, no depender del Estado, etcétera. Pero para el futuro, o sea, hay unos datos con los que hay que contar, que son evidentes, es decir, tenemos unos sistemas públicos de protección que son eficaces, que son buenos. España es el mejor, de los mejores del mundo y que además genera turismo. Como eso, yo creo que pocos. Entonces, no se trata tanto de deconstruir, sino de llamar de algún modo a la propia responsabilidad en la creación de empresas. Es decir, si la mayoría de los ciudadanos preferimos una oposición, pues va a haber menos creación y menos posibilidad de distributismo. O sea, porque muchas veces el distributismo tiene que ver con unidades de producción. El distributismo no es tanto tener un sueldo asalariado. Entonces, hay que trabajar más y cuidar más a los autónomos, esto es porque es lo más parecido al distributismo, hay que garantizar mejores acceso a la propiedad y luego una cosa que no se puede imponer, pero de algún modo tiene que haber focos polares a Madrid y Barcelona. Hay ciudades que tendrían que ser más focos de atracción, no sé si es Valladolid, Sevilla, Málaga. ¿Por qué? Porque si no muchas veces se vacía el centro de lo que es la España del interior y eso es muy difícil de revertir. La creación de esas bolsas de vacío son muy difíciles. ¿Qué medidas concretas? Que haya pocas oportunidades en determinadas capitales de provincia ahonda más la brecha entre las dos Españas, la vaciada y la no tan vaciada. Estoy seguro de que si, por ejemplo, Valladolid mismamente, o la ciudad de Badajoz, o Salamanca, fueran focos muy considerables de creación de empleo, mucha gente no solo tendría oportunidad, según donde viviera, de trabajar algo más cerca de casa, pudiendo ir y venir todos los días en transporte privado o en transporte público, según lo que considere, lo que le venga mejor, o lo que haya, sino también, en algunos casos, habitar ciudades próximas. Aquí en Madrid sé de mucha gente que trabajando en la capital o en el área metropolitana prefiere tener una residencia en municipios de la Sierra o del corredor del Henares, bien porque el coste de vivienda es más asequible o en su tiempo libre se libran
de ese estrés que supone vivir en la capital. De hecho, hay gente que es más rural y poco urbanita, pero bueno, esos ya son gustos personales. A lo que voy es que quizá facilitando que haya más focos en distintos puntos de España, se podría solventar el problema de la España vaciada. Sí, mira, yo con esos ejemplos que has dado... Igual el teletrabajo puede influir, porque a la hora de hacer esta pregunta abierta y general sobre el distributismo, tengamos en cuenta que estamos en la era de las nuevas tecnologías, la era de Internet. Cada vez vamos a depender más de Internet, aparte de estar más integrados en ese ecosistema. Surgen nuevas tecnologías, nuevos paradigmas. De hecho, algunos reforzados con esta pandemia, con esta crisis poliaspectual, el teletrabajo, el blockchain, la inteligencia artificial, el cloud computing y el Big Data. Y no solo estamos conectados no solo cuando llegamos a casa, también cuando salimos gracias a los smartphones, para consultar noticias, para ver películas, para jugar a videojuegos que dependen de servidores online, o incluso para comunicarnos. El servicio de SMS prácticamente ha muerto, gracias a la mensajería instantánea, que hay muchas alternativas: WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, los directos de Instagram y un sinfín. Y si no tiene nada más que añadir... No, mira, sí, ya para concluir, como hablabas de ejemplos de localidades cercanas a los polos, hay una iniciativa muy bonita en Ciudad Rodrigo, una ciudad pequeña, casi colindante con Portugal. Hay una productora de cine que ha hecho películas maravillosas, además películas verdaderamente cristianas, de cine religioso, pero de mucha calidad. Se llama A Contracorriente, el fundador de esta empresa, que es un director de cine, un joven, formado en la Universidad de Salamanca. Su decisión es no mover la empresa de Ciudad Rodrigo. Y una empresa ya con varias personas contratadas, han hecho ya proyectos de cine muy, muy interesantes, muy solventes, pero ha tenido la decisión clara de generar también empleo y riqueza en el lugar en el que están. Y yo creo que eso es algo digno de loa, y desde aquí también quiero hacerle un pequeño homenaje y agradecimiento, claro. Y nada más, mi parte. Por supuesto. Y bueno, tras esta agradable conversación que habrá servido y servirá para que muchos conozcan a modo resumido, entre comillas, qué es el distributismo, así como algunas de las ideas principales de un gran pensador católico como es Gilbert K. Chesterton, agradecemos enormemente tu aceptación de invitación, así como tu participación, y esperamos poder seguir contando con vosotros, ya que observamos con mucho interés las actividades del Club Chesterton de Madrid. Pues muchas gracias, claro que sí. Muy buenas tardes y un fuerte abrazo. Gracias, buenas tardes.